Listo, ahí empezamos a grabar. Ya. Seguimos, disculpen. Ya. Partimos con la etapa del sumario administrativo del módulo 2. Las etapas del sumario administrativo son 3. Tenemos la etapa indagatoria, la etapa acusatoria, la etapa resolutiva. Recuerden que cualquier consulta me la hacen mientras podamos en el transcurso de la clase para poder responder a sus dudas. Partimos. En la etapa indagatoria existen 3 partes, que es la constitución de la fiscalía, el apercibimiento y las diligencias. ¿A qué se refiere con constitución de la fiscalía? Hay que considerar que en esta parte se designa mediante resolución a un fiscal, ¿ya? Pero este fiscal tiene que tener algunas características en particulares. El fiscal o actuario, por resolución se dictamina el fiscal y el fiscal dictamina un actuario, ¿ya? Cuando llega un levantamiento de realizar un trámite pertinente a un sumario administrativo. ¿Cuál es lo que tiene que tener el fiscal? El fiscal debe tener un cargo superior o en mayor grado jerárquico de la persona a la cual le están haciendo esta investigación o sumario administrativo, ¿ya? Y él determina cuál actuario es el que va a trabajar con él, porque el actuario tiene la responsabilidad de tomar nota mediante acta de cada uno de los pasos, de cada una de las juntas o reuniones referente a este sumario administrativo en las 3 etapas pertinentes, tanto la indagatoria, acusatoria y resolutiva, ¿ya? El apercibimiento estipula que es la primera vez en la cual la persona a la cual es acusada tiene la primera instancia de poder manifestar sus inquietudes referentes a cuál es el motivo por el cual se le está acusando, ¿ya? Y también existen algunas causales de recusación, es decir, en la cual el inculpado puede decir que no corresponde proceder con esto. ¿Cuál podría ser? Que el fiscal o el actuario tenga un interés directo o indirecto en los hechos que le están acusando, que sea partícipes de, no sé, si es un tema netamente financiero, por decirlo así, de una transferencia a una entidad en la cual no correspondía y no hay el respaldo pertinente de una factura, alguna orden de compra u otro, en realidad no podría participar ningún fiscal y ningún actuario perteneciente a este departamento de finanzas. Tampoco debe existir una amistad o una enemistad. Por lo tanto, el inculpado puede decir que estas personas, tanto el fiscal como el actuario, no pueden participar en este sumario administrativo. Y tampoco tener algún parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado, ¿ya? Entonces, es decir, al momento de que esto se formule, el acusado puede, de acuerdo a esta recusación, puede decir que dicho fiscal y dicho actuario no puede participar en este sumario administrativo. Después de ahí vienen las diligencias pertinentes. Las diligencias pertinentes es una investigación que dura aproximadamente 20 días, pero en realidad, siendo súper sincera, eso nunca ha sido real y efectivo en la historia de todos los sumarios administrativos que existen, ¿ya? Aquí se declara cuáles son los cargos, las causales, el motivo, el monto, la fecha, todos los detalles pertinentes del acto en sí que es considerado que corresponde hacer una tramitación de sumario administrativo, ¿ya? Hay veces que duran 60 y hay veces, depende del caso puntual, que a veces dura mucho más, especialmente cuando son sumarios administrativos por acosos laborales o por acosos sexuales, porque en definitiva es tan complejo que a veces no existen las pruebas correspondientes, por lo tanto está entre lo que dijo el acusado a lo que dijo la víctima. Después pasamos a la etapa acusatoria, ¿ya? Está la formulación de los cargos y las notificaciones. Es decir, se hace la formulación de los cargos y se notifica a los testigos. Tanto el acusado como el victimario puede llevar y decir quiénes son sus testigos para poder apoyarlos en la defensa o en la acusación pertinente.
también está la parte de los descargos y los dictámenes o la vista fiscal. Es decir, en otras palabras, el fiscal y el actuario también tienen una visión y también puede levantar un pre-etapa de sumario administrativo. Ver si efectivamente existen algunas carencias en las cuales es necesario indagar más allá, ¿ya? O a veces se formula que están acusando por un tema de acoso laboral a X personas y a lo mejor es una víctima la que está acusando y se enteran de esto y efectivamente trae más testigos, esos mismos testigos son más víctimas y en definitiva ya no sería un sumario con una víctima, sino que pasaría a ser un sumario con más víctimas. Por lo tanto, se cambian los descargos, se cambia la etapa acusatoria para que en la etapa de resolutiva sea más fidedigna la información que se está entregando para tomar las medidas correspondientes. ¿Qué más? Bueno, la etapa resolutiva, que es la última etapa, tiene un plazo de 5 días para dictarse una resolución, ¿ya? Para ver qué medida disciplinaria es considerada o está de acuerdo a tomar la medida pertinente para ver si este funcionario es o no es culpable de los cargos que se le están estipulando, ¿ya? Pero también existe la posibilidad, en muchas ocasiones, que esta tramitación de sumario administrativo, por no tener las pruebas necesarias o porque en realidad no existe la causal pertinente de la etapa de acusatoria, quedan desiertos y quedan como en el limbo. Por lo tanto, después se vuelve a retomar y se vuelve a realizar, especialmente cuando el acusado o el víctima tiene alguna licencia médica en la cual el médico dice que está inhabilitado para presentarse a un sumario administrativo porque está en un estado de salud incompatible con la tramitación. Y es por eso que a veces se extienden mucho más estos sumarios. Seguimos. ¿Alguna duda? Ya, seguimos. Bueno, el otro ítem del módulo habla directamente de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano contemplado en la Constitución Política que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos, ¿ya? Cuya principal función es controlar la legalidad de los actos de las entidades de la administración pública. Bueno, aquí hay una pequeña referencia histórica pertinente a cómo partió esto de la Contraloría General de la República, pero lo que nos enfoca más es tener claro algunos conceptos del marco normativo de la Contraloría General de la República. En ellos habla de una misión, habla de una visión, un marco normativo, conceptos, ¿ya? Y dentro de los conceptos más importantes o de las funciones más importantes de la Contraloría General de la República son 4. Tenemos la función jurídica, la función auditoría, la función contable y la función jurisdiccional, ¿ya? Vamos a explicar brevemente las 4. La función jurídica es el pronunciamiento jurídico obligatorio para la administración del Estado. Es decir, en otras palabras, son los que formulan los dictámenes, ¿ya? Y esto es un control de decisiones formales emanadas de la administración activa. Es decir, es un control que puede ser preventivo, simultáneo o a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Si existe algún levantamiento en el cual alguna persona está haciendo un reclamo por una poca probidad o transparencia en alguna función en particular, puede levantar esto a la Contraloría. Y la Contraloría, ¿qué va a hacer? Va a dictar un dictamen en el cual va a estipular qué medidas son las correctas a hacer. Pero a veces, con estas cosas, la Contraloría General de la República, las personas que son los controladores que reciben esta información,
estipulan que dicen, podemos generar de esta causa, de lo que se está levantando, a lo mejor un dictamen preventivo a nivel nacional a todos los departamentos del Estado, de las entidades públicas, en el cual prevenga que esto que ha pasado no vuelva a suceder, ¿ya? O se proyectan a futuro que a lo mejor con esta carencia o a lo mejor laguna legal hay personas que están haciendo cosas que no corresponden, por lo tanto quieran hacer una proyección de un dictamen a futuro y hacen una regularización a nivel nacional, ¿ya? Después está la función de auditoría. La función de auditoría va de la siguiente manera. La función de auditoría va justamente con el objeto de velar el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público respecto al principio de probidad administrativa. Es decir, en otras palabras, estos regulan los sistemas de control interno de los servicios y entidades, y más que nada el sistema financiero. Es decir, la Contraloría General de la República en cualquier momento puede hacer una auditoría esporádica. ¿Ahora me escuchan? Ah, ya, súper. Disculpen. Ya. Por lo tanto, como le iba hablando de la función de auditoría, en eso quedamos, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. En definitiva, en la función de auditoría, como les dije, parte directamente de la solicitud de ellos de poder fiscalizar cualquier entidad y justamente va directamente al área financiera, ¿ya? Después está la función contable. La función contable de la Contraloría General de la República es generar información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los recursos y las obligaciones del Estado y que está destinada a apoyar el proceso de la toma de decisiones de los poderes del Estado. En otras palabras, tienen como finalidad promover la información de la gestión del Estado entre la comunidad. Para ello consolida los registros que deben efectuar los servicios conforme a los principios, normas contables básicas y procedimientos que ella determina. ¿Qué quiere decir con esto? Por todas las gestiones contables de todas las entidades públicas tienen y están de la mano justamente por un presupuesto, es decir, por una glosa presupuestaria. Recuerden que todos los fondos tienen que estar autorizados por el Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Salud pueda distribuir esos fondos a los servicios de salud regionales, de ahí bajarlos a los hospitales autogestionados y después el servicio baja a los hospitales que no son autogestionados, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, ellos también generan protocolos y procedimientos contables que regulan algunos procesos. Ellos piden, por decirles un ejemplo, que todos los funcionarios honorarios que prestan servicio tienen que tener su certificado de evaluación, porque si ese certificado de evaluación no está, no se puede pagar el sueldo. Es un requisito fundamental que está estipulado en el contrato de prestación de servicio. Y a veces, Contraloría solicita justamente esos respaldos, pero va de la mano con una función de auditoría, va de la mano a lo mejor por una función jurídica porque alguien levantó que efectivamente se están pagando boletas de honorarios sin el certificado de evaluación y también por un tema contable, porque se supone que la entidad contable del departamento o de la entidad pública tiene que percatarse que todos esos documentos vengan con esa
con ese respaldo. Es decir, en otras palabras, las funciones de la Contraloría General de la República van unidas entre sí, ninguna deja a una de lado, ¿ya? Y la última, que es una como que más va fomentada al tema de los funcionarios, es la función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de juzgar las cuentas de las personas o de los funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos. Hay que considerar que todas las personas que manejan dinero en efectivo en una entidad pública están asociadas justamente a una asignación de caja, ya que vela por el movimiento de efectivo que se mueve o que circula o que puede ser causal de pérdida, robo, hurto o etcétera. Pero también existen los fondos fijos. Los fondos fijos son como los llamados, como dicen uno, las cajas chicas, que están destinados a comprar algunas cosas en particulares que no se pueden generar por un departamento de abastecimiento, ya si son cosas chiquititas. Pero también dentro de la función jurisdiccional habla justamente de los reintegros, las denuncias y los informes. Entonces, hay a veces que en cargas masivas se generan pagos que a lo mejor a ese funcionario no le correspondía. Les cuento ahora, no sé, ahora nosotros estamos trabajando como ejemplo en el bono, perdón, en la asignación de aguinaldo de septiembre, ¿ya? Según la normativa legal, estipula que para ciertos funcionarios que tienen un tope de renta de, si no me equivoco, 900 y algo, se les debe pagar con tope 900 y algo hacia abajo, se les paga 53.000 infracción, 82.000 infracción, perdón, como bono de asignación de fiestas patrias. Los que ganan entre ese monto y 3.710.000, si no me equivoco, reciben 56.000 pesos. Es decir, se regula de tal manera que a veces el sistema se equivocan las cargas masivas, porque a veces piden como requisito que esté vigente a la fecha de pago, hay veces que dicen no, que tiene que tener 30 días trabajado en el mes anterior, que se calcula base el total haberes menos algunos haberes que corresponden directamente a pagos que hace directamente el suceso, como asignación familiar, asignación de permanencia. No se puede incluir tampoco la hora extraordinaria u otro bono esporádico que no es permanente mes a mes, para hacer el cálculo pertinente para ver en qué escalafón se encuentra la persona o el funcionario para pagarle el monto correspondiente a ese aguinaldo de septiembre. ¿Qué pasa? Que a veces hay funcionarios con contratos cortos y estos contratos cortos son hasta el 23, el sistema lo calcula como que fueran 30, por lo tanto la renta baja y en definitiva la renta era superior y le pagamos más de lo que deberíamos haberles pagado. Entonces, ahí donde la Contraloría General de la República le pide al Servicio de Salud que haga una auditoría sobre la asignación de aguinaldo de septiembre, con los parámetros después a lo mejor de 3 o 4 meses, cuando efectivamente el funcionario ya se le completó los 30 días de agosto y en definitiva se percatan que se le pagó 30.000 pesos más porque le correspondía el monto más chico y no más alto. Y en esos casos se genera el reintegro por un cargo pecuniario en el cual el funcionario recibió un dinero que no le correspondía. ¿Qué se hace ahí? Se hace junto un certificado, un memorando explicando con los respaldos pertinentes y se solicita al funcionario el reintegro pertinente de esa diferencia. ¿Qué pasa? Hay veces funcionarios que no tienen para devolver el dinero, tampoco autorizan que quieren devolver el dinero descontado de su liquidación, sino que ellos piden como un reclamo a la Contraloría General de la República, por medio de la página, con una carta escrita fundamentando sus porqués, sus motivos personales, en el cual piden condonación del total, puede ser condonación del porcentaje, o en definitiva a veces no existe condonación y el funcionario va a tener que reintegrar la totalidad del monto en cuotas, pero con un recargo de intereses de un 12% anual. ¿Ya? Entonces, es ahí donde se generan estos reintegros, es ahí donde se generan las denuncias, porque a veces el funcionario no te dice a ti que tú vas a hacer, que ellos quieren levantar a la Contraloría
una facilidad o condonación de cuotas, sino que ellos dicen que van a denunciar porque le están haciendo un cobro indebido. Pero después la Contraloría General de la República emite un dictamen, una resolución y le solicita a la unidad de remuneraciones que envíe todos los documentos pertinentes con un informe en el cual detalle por qué se generó esta diferencia y si la Contraloría al tener toda esta información dictamina que va el descuento, se tiene que hacer el descuento por liquidación de sueldo hasta que se reintegre el último peso y también con el recargo de intereses, ¿ya? Y también eso incluye dentro de lo que es la función jurisdiccional hacer un informe pertinente porque después que este funcionario devuelva hasta el último peso, también se le debe levantar la información a Contraloría para avisarle que quedó saneada la deuda. Si el funcionario renuncia, no sé, pues tenía 12 cuotas y renuncia a la cuota 6, también hay que levantarle a la Contraloría General un informe para decirle que el funcionario se le reintegró 6 cuotas, pero le faltaron 6. Porque si ese funcionario después vuelve a trabajar en otra entidad pública, la Contraloría General le salta la alerta de que este funcionario está activo y le emite la información a esa entidad para que empiece a cobrarle por medio de la liquidación. También este tema de los reintegros es súper importante cuando el funcionario hace las gestiones pertinentes por el bono incentivo al retiro, porque se tiene que levantar al sistema que efectivamente este funcionario no le debe ni un peso a la entidad pública. En otras palabras, recuerden que somos funcionarios públicos 24 horas del día y si le debemos un peso, es como que le debemos un peso al Estado. Y los ingresos y las rentas que existen en el Estado son de todos los chilenos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Consulta? Chicos, seguimos. CGR del Estado, ¿ya? Y en algunas cosas puede hacer autonomía y poder llegar a cualquier entidad a hacer una auditoría, pero siempre obviamente con el respaldo de la jefatura, es decir, el Contralor General de la entidad, del organismo, por decirlo así. Seguimos. Yo creo que les subí un video de la Contraloría, que es súper didáctico. También busquen, hay unos videos que lamentablemente eran muy pesados y no lo pude transformar, y es de cómo poder hacer las postulaciones al concurso público. Te enseña paso a paso cómo hacerlo. Bueno, ya esto lo hablé. Son parte, todos estos detalles están justamente en todos los materiales de texto. Ahí empecé a hablar también de los reintegros. Eso también, concepto. Vamos a hablar de un tema que está en boda. Es un tema que está como muy sensible en estos días. Esto ha ocurrido hace muchos años, pero antiguamente mucha gente no tenía la voluntad o la valentía de poder manifestarlo, porque existía un liderazgo autoritario más que un liderazgo más flexible o más razonable o más empático. Es justamente el acoso laboral. El acoso laboral hay que siempre tratar de ver la diferencia entre el acoso sexual y el acoso laboral. A veces va de la mano, ¿ya? Pero a veces también va separado, ¿ya? Y va dependiendo también de la percepción de la persona, porque recuerden que todos percibimos de distinta manera. Podemos hablar muy bien, poder expresarnos muy bien, pero no sabemos qué pasa por la cabeza de la otra persona al momento de recibir esa información. ¿Ya? Tampoco sabemos el umbral de tolerancia que tienen las personas, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es una definición entre acoso sexual y acoso laboral. Se entiende como acoso sexual como el que una persona realiza en forma indebida
por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe. Esa es la palabra correcta. No consentido, ¿ya? Que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, ¿ya? El acoso laboral, o también conocido mucho como el moving, ¿ya? Es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por toda conducta que constituya una agresión, hostigamiento reiterado, ejercida en ambos casos, tanto sexual como laboral, por una jefatura o por un par, ¿ya? Que tenga como resultado un menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Si lo ven así, ambos conceptos perjudican la situación laboral, las oportunidades de empleo, y también hay que considerar que perjudica a la persona, ¿ya? Porque recuerden que ambos llegan en muchas instancias a suicidios, pérdidas de vida, trastornos, ¿ya? Es súper importante eso y tener claro cuál es el hostigamiento, cuál es la diferencia del hostigamiento. Recuerden que el hostigamiento a veces no es una agresión física, a veces es una agresión verbal. Es cómo nos tratan para pedir las cosas, es cómo nos piden las cosas, ¿ya? Yo puedo decir por mi experiencia que hay personas que saben decir por favor, saben decir gracias y saben decir de nada, pero hay otras personas que no, ¿ya? Entonces, en definitiva, el hostigamiento va de la mano de cómo te dicen las cosas, cuán reiterada es la vez que te digan cosas. Y el acoso sexual, ustedes ya lo saben, va más allá, ¿ya? Existen algunos sumarios administrativos de acoso sexual, creo que los nombré, que a veces no solamente es una víctima, son muchas víctimas y a veces hasta con consecuencias. Ya, es súper importante esto porque recuerden que en definitiva hay que trabajar feliz porque a veces uno pasa más tiempo en el trabajo que a veces justamente en su casa con su familia. Por lo tanto, la idea es que cada vez que te levantes vayas contento y no estés pasando por nada de esto. Y tampoco que lo aguantes y que te quedes callado, porque existen mecanismos dentro de cada institución en la cual tú puedes hacer una constancia anónima o también hacer una denuncia anónima, ¿ya? Para que se investigue qué pasa, para que se levante a lo mejor un sumario, para que ver qué es lo que está pasando, por qué esta persona actúa de la siguiente manera con los demás. Y esto, recuerden, es tanto para hombres como mujeres, aunque sí hay un porcentaje más alto para mujeres que varones. Después tenemos las incompatibilidades, ¿ya? Las incompatibilidades habla justamente de sí, de la incompatibilidad por parentesco. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un departamento, dentro de una unidad, no puede existir una relación de matrimonio, no puede trabajar a lo mejor dos hermanos, dos primos, padre o madre hijo, padre hijo, ¿ya? Porque en definitiva no es compatible con el desempeño de las funciones o cargos. Y también es un requisito al momento de postular por medio de un concurso público. Te piden ahí estipular que efectivamente no existe ninguna relación. Y hay veces que te preguntan, ¿usted tiene algún familiar cercano que trabaja en alguna entidad pública? ¿Ya? Es súper importante ser sincero en eso, ¿ya? Responder sí, responder no. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, pero no trabaja en el mismo hospital o en el mismo municipio, no sé, por decirlo algo, trabaja en otro lado o en otras regiones. Por lo tanto, hay que ser transparente en la información que entregamos al postular y por eso también existen estas restricciones de incompatibilidad por parentesco. También existe la incompatibilidad en el empleo, ¿ya? Es decir, yo para hacerle clase a ustedes no puedo pasar más de 12 horas con ustedes
haciendo clases. ¿Por qué? Porque uno tiene un bono que se llama bono de exclusividad después de 4 años que trabajes como profesional en una entidad pública, bueno, en mi caso, en el área de salud, ¿ya? Y si yo en realidad hago más de 12 horas en la semana, tengo que devolver todo lo que me han pagado en el año, tengo que pagar una multa y me quitan hasta después postular el próximo año. Por lo tanto, por eso yo tomo estos cursos chiquititos, ¿ya? ¿Consultas? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Ya nos vamos con el otro punto, que es justamente las etapas de un concurso público. Las etapas de un concurso público están definidas de la siguiente manera. Por medio de una resolución se elabora la constitución del comité de selección, es decir, que son las personas que van a estar en este proceso de selección del concurso público, en donde también elaboran las bases del concurso público. ¿Qué puntaje va a tener el tema de las capacitaciones? ¿Qué puntaje va a tener el tema del nivel profesional, el título profesional? Si tiene diplomado, tiene magíster, tiene máster u otro. ¿Cuál va a ser el puntaje por el tema de la experiencia? Porque hay cargos que recuerden que piden una cantidad de experiencia en años en las entidades públicas. Hay otras que es la suma entre la pública y la privada. Si es un cargo de jefatura, si desempeñó funciones de jefatura tanto en la pública o la privada. Todos esos parámetros tienen, o test o partes del concurso, tienen que tener un puntaje. También está claro el puntaje de cómo se desenvuelven los temas relacionados al puesto que está postulando. También el puntaje de cómo le fue la entrevista psicolaboral, referentes a aptitudes, a trabajo en equipo, enfrentarse a conflictos, si es empático o no es empático, si es flexible. A mí es una de todas las evaluaciones psicológicas que hacen. Hay muchos tips, ¿ya? Hay muchos formatos de test, por lo tanto, siempre hay que ser transparente, ¿ya? Siempre transparente la información. Después existe la publicación del llamado y las bases del concurso, donde se sube a empleos públicos cuál es el inicio, o no, cuál es la fecha en la recepción de documentación o postulación en sistema, cuándo se cierra, cuándo es la fecha en que se cierra el proceso de documentación, de etapas de evaluaciones, de entrevista psicolaboral, y cuándo se estima necesario que esa persona seleccionada entre a cumplir funciones en la entidad donde está postulando. También habla de las bases del concurso, que van justamente ya elaboradas y planteadas en el comité de la selección. Después habla de la evaluación de los postulantes. Hay veces que, no sé, como un ejemplo, de 360, 380 personas que postulan a un puesto, hacen el primer filtro de evaluación y quedan 28, 30 personas. ¿Ya? Después se hace la propuesta y la selección del candidato, pero antes la propuesta, recuerden que a ustedes les van informando por medio de su correo si pasaron a la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3, y si no pasaron ninguna de la etapa o no pasaron el primer filtro, automáticamente les llega su correo de que efectivamente no pasaron la etapa porque no cumplían los requisitos. Después hacer la llamada terna, dependiendo justamente del director del establecimiento, si él pide 5 personas, pide 4, pide 3, ¿ya? El que toma la última decisión, si existiera un puntaje parejo entre todos, director, ¿ya? La persona, el manda más del establecimiento, como digo yo.
¿ya? Después se comunica el resultado al candidato seleccionado, pero previo a eso recuerden que existe siempre la reunión directamente o la entrevista personal, que es siempre la última etapa, ya donde uno habla con su jefatura que va a tener en ese lugar que va a entrar a trabajar. Y como corresponde, se debe comunicar a los demás concursantes el resultado final del proceso. Y como yo les dije en la clase anterior, uno puede pedir la retroalimentación para ver cuál es el puntaje por cada una de las etapas y ver efectivamente a dónde está la falencia para que en la próxima postulación yo lo mejore. Y a lo mejor tengo mejores resultados. Consultas. ¿Alguna consulta para que nos vamos a lo que corresponde justamente a la ética pública, probidad y transparencia? Consulta, duda. Ya, seguimos. El concepto de ética y moral, ya, yo creo que a ustedes les han pasado en algún ramo la ética y la moral, pero siempre es necesario definirla cada una de ellas. Ética es aquella reflexión que realiza cada persona sobre los fundamentos de su propia conducta frente a determinados hechos y la decisión que debe o debió tomar de acuerdo a la justa razón a su bienestar y a su desarrollo. Es decir, la ética reflexiona sobre el hecho de connotación moral, pues busca determinar los fundamentos del propio comportamiento. En otras palabras, si ustedes lo ven así, todos tenemos distintas éticas, ¿verdad? Pero a veces esa ética, que va de la mano justamente con la moral, a veces hay que acomodarla de acuerdo a la ética pública si uno trabaja en una entidad pública. Moral. Moral es el conjunto de normas o reglas de acción y de valores que definen lo bueno y lo malo en determinado tiempo y lugar. Ejemplo, la moral prohíbe matar a una persona porque la vida humana se estima que constituye un bien y respetarle es un acto bueno. A lo mejor todos nosotros tenemos claramente esa moral del respeto a la vida, ¿verdad? Pero dentro de las entidades públicas, si trabajamos en el área de salud, a veces sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y al saber qué es lo bueno y lo malo, porque está regularizado dentro de la ética pública, podemos decir que X funcionario o X compañero de trabajo está haciendo algo éticamente público de mala manera. Y es donde ahí se estipula y se va de la mano con la probidad y se va de la mano con la ley de transparencia, en la cual es necesario levantar esos errores que está cometiendo esta persona a la jefatura directa, y si la jefatura directa no toma carta en el asunto, uno va subiendo. ¿Para qué? Porque si no se ataja, lamentablemente después es una mala imagen que es copiada por los pares y al final de cuentas después es un círculo vicioso que altera en definitiva el objetivo común de tanto de la unidad, departamento, sección, lo que ustedes quieran hablar, o hasta de la misma entidad pública, es decir, de la misma organización. Vamos a hablar de la ética pública, ¿ya? Esta ética pública habla de la reflexión sobre los comportamientos de cualquier ciudadano o de las instituciones u organismos en cuanto tienen una significación directamente social, tales como comportamientos son evaluados mediante criterios, valores o principios que van privilegiando a la comunidad en razón de su vinculación con el bien común de ella.
Recuerden que todos los funcionarios públicos prestan un servicio a la comunidad. Y este servicio de comunidad, o a la comunidad, o a los pacientes, o a los funcionarios, a tus pares, tiene que ser de la mejor manera, respetuosa, clara, transparente, comunicativa, es decir, tratar de alguna manera estructurar una ética en la información que se está entregando para que en definitiva, como siempre lo he dicho, vincule y lleve a toda la organización pertinente al bien común, respetando obviamente tanto la misión como la visión y los valores de cada una de las instituciones. El código de conducta es el medio por el cual las instituciones abordan el cumplimiento de estándares éticos. ¿Cuáles son los objetivos de un código de conducta? Voy bajando la imagen. ¿Cuáles son los objetivos del código de conducta? Dar a conocer obligaciones legales o contractuales. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que trabaje en una entidad pública sepa cuáles son sus obligaciones legales y cuáles son las contractuales, ¿ya? Informar prácticas y valores propios de la organización. De alguna manera inculcar al funcionario en que nosotros, no sé, por decirlo, han visto los basureros azules que ahora es de el reciclaje. Es un valor, es una costumbre. ¿Y para qué es? Para el beneficio general de todos los ciudadanos. Ayudar a la integración de los recientemente ingresados. Hay lugares públicos, no sé, yo el otro día fui a recorrer el hospital de Rancagua, es gigantesco a comparación con el hospital de Ovalle. Es 3 veces más porque es regional y este es provincial. El del Quillota es biprovincial. Entonces, si se dan cuenta, el lugar geográfico existente y cómo desplazarse si no hay una buena señalética, lamentablemente para un funcionario nuevo se pierde, hasta un paciente se pierde, ¿ya? Y es por eso que todos los guardias están instruidos dónde son los pisos, dónde está tal departamento, dónde se debe dirigir. Y también existe el departamento OIRS, ¿ya? Que es quiénes son las chicas de rosa, que son las que tienen que ser capaces de ayudar a los pacientes a cómo circular y dónde llegar a sus consultas. Pero también es importante que nosotros como funcionarios seamos capaces de ayudar a tu compañero nuevo, como a veces cosas tan básicas, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el casino? ¿Dónde puedes ir a comprarte un café? ¿Dónde puedes guardar tus cosas? Este es tu escritorio, este es tu computador, estas son tus cosas, son bienes activos de la entidad, pero hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, si tiene alguna falla, informarlo inmediatamente para que después al día siguiente esté operativo, para que puedas cumplir tus funciones, ¿ya? Todo esto habla de la ética pública. También existen valores esenciales en la administración pública, que va de mano con la ética pública, que va de mano con la ética, que va de mano con la moral, ¿ya? Deme un segundo, chicos, un minutito. Ahí sí. Los valores esenciales de la administración pública está el compromiso. Es súper importante tener un compromiso con tus funciones, con lo que desempeña, tener la responsabilidad de llegar puntual, de no llegar atrasado. Recuerden que la impuntualidad y los atrasos son manifestados en minutos y si esto es durante un lapso de las evaluaciones trimestrales, es decir, de esos 3 meses, tú tienes más de 1 hora de atraso, automáticamente baja tu nota de la calificación de un 7 a un 6, ¿ya? Y recuerden que las calificaciones son importantes de estar siempre en distinción para que puedas estar en los mejores tramos y puedas recibir un mayor porcentaje, por lo tanto vas a recibir un mayor ingreso. También la eficiencia y la eficacia, la excelencia, la inclusión. Recuerden que ahora por normativa legal existe la inclusión. Todos los organismos, tanto públicos o privados, tienen que tener
trabajadores con capacidades diferentes, ¿ya? Y tener las herramientas necesarias o el lugar necesario geográficamente que sea adaptado para sus necesidades, sin que esto sea un menoscabo para ellos, ¿ya? La integridad, la transparencia de la información, la participación, la probidad y el respeto por sobre todo. Bueno, aquí está una reseña histórica del principio de probidad que partió en el año 1931 hasta la fecha, ¿ya? Esto lo puse en la PPT, lo puse también en los textos de apoyo para que se interioricen cómo nació, cómo se generó esto del principio de probidad. A ver. Consulta, chicos, algo, porque ahora nos vamos justamente al marco normativo del principio de probidad. Si se dan cuenta, existen muchas leyes, pero la que está encabezada al principio es la Constitución Política de la República. Después también está la ley 18.500. No se ven las PPT, ¿en serio? A ver. Voy a verla al tiro, espérenme. Oh, oh. No, se me bloqueó. Chicos, no puedo subirlo, se me bloqueó el icono. Qué raro. Ahí se ve. No, wow. No, no se alcanza, no puedo. No sé qué le pasa. Y por ahí, creo que no. Bueno, en definitiva, ya que no puedo mostrarles bien, no sé qué pasó. En el marco normativo habla de todas las leyes que se formularon para generar el principio de probidad. Ya está la ley 10.336, la 20.285, 20.730, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la ley 19.880, la ley 20.880. En los textos complementarios que les entregué están cada uno de ellos de las definiciones, ¿ya? No sé, pues la Comisión Nacional de la Ética Pública dice que es la rectitud y la moralidad a la cual tiene que ajustarse la conducta humana. Se supone que el cumplimiento cabal de comportamiento debido o justo. Ya el artículo 52, inciso 2 de la ley 18.575 estipula que consiste en observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de función o cargo. Es decir, como siempre les he dicho, 24 horas funcionarios públicos. Consiste, el artículo 1 del inciso segundo de la ley 20.880 consiste en observar una conducta funcional intachable. Vuelvo a mencionar lo intachable. Vuelvo a hablar de un desempeño honesto, de un desempeño leal con la institución, un desempeño leal con el cargo que se está desempeñando. ¿Ya? Que hay que prevalecer más el interés general de la institución que el interés personal o particular, por nombrarles algunos. También hay que considerar que como último tema dentro de lo que habíamos planteado está justamente la ley de transparencia, ¿ya? Y la ley de transparencia surge como un mecanismo de control para el principio de la probidad.
¿Qué quiere decir esto de la ley de transparencia? Se supone que todos los sueldos de todos los funcionarios públicos tienen que estar informados en la ley de transparencia de cada página web, que la página web es accesible por todos los chilenos y pueden ver cuánto gana un profesional a contrata, titular, médico o quien sea, en la ley de transparencia. Esto tiene que estar actualizado. Siempre va, no sé si ustedes han ingresado, ingresen, no sé, para el hospital X, vayan a la ley de transparencia, que es un icono que está abajo, lo pinchan, pueden buscar por contrata quiénes son titulares, pueden buscarlo por nombre, por apellidos, o pueden buscarlo por grado, y les va a salir el bruto, tanto lo que ganó en bruto en el mes, tanto lo que ganó en horas extraordinarias, o si recibió otro bono, y ahí ustedes, al momento que postulan a un cargo por concurso público con un grado X en calidad X, pueden justamente ver a qué es lo que se enfrentan, a cuánto es su bruto. Recuerden que todas las rentas en el sistema son brutas, las que se colocan en los concursos públicos. ¿Por qué? Porque las rentas brutas son para todos iguales, todos sus totales haberes para todos es igual, porque existen los descuentos que son previsionales, que son obligatorios, aunque recuerden que también existen descuentos previsionales que no son obligatorios, como los APB voluntarios, ¿ya? Y también existen los descuentos consignatorios o también denominados que son voluntarios. Y esto es porque si tú quieres pertenecer a un gremio, quieres tener algún seguro, a lo mejor tomaste un crédito con alguna entidad que trabaja en convenio directamente con la entidad pública, ¿ya? Por lo tanto, nunca se va a hablar de líquido. Siempre se va a hablar de bruto, de totales haberes. A ver, ¿qué podemos hablar de la ley de transparencia? En la ley de transparencia se habla justamente de las de todo, en definitiva, la ley de transparencia, como lo dije, es informar todo, 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 todo. Nada puede estar oculto, nada puede estar bajo archivo, todo es accesible, ¿ya? Pero sí hay que tener cuidado porque cuando uno ingresa a veces a las tablas de sueldo, eh, que son públicas también y que cualquiera puede llegar a verla, se darán cuenta que en definitiva la interpretación de una tabla de sueldo es súper difícil. Por lo tanto, no es llegar a interpretarla, sino que hay que saber cómo verla, cómo revisarla y cómo interpretarla. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? La próxima clase la tenemos el día lunes 11. Esteban, tú me hiciste una consulta en la clase anterior, ¿verdad? Mira, soy súper sincera, es un tema que va directamente con las normativas o reglamentos de lo que compete la municipalidad. Pero lo que sí te pude averiguar que es una asignación transitoria, ¿ya? Que se emite por medio de una resolución, ¿ya? Que es imponible y tributable, ¿ya? Y es un valor fijo mensual, pero se rigen con 4 factores y yo creo que tiene que ver netamente como las trimestrales del área pública, a lo mejor para ustedes en la municipalidad es algo mensual, ¿ya? Y tiene que ver justamente con la puntualidad, como lo dije yo, por el tema de los atrasos, la asistencia. Recuerden que los funcionarios públicos también están regidos por el Código de Trabajo, es decir, 3 días consecutivos sin justificativo también es causal de despido. Creo que 2 lunes al mes. Entonces, en definitiva, o abandono de tu trabajo sin haber registrado la marca, ¿ya?
Entonces también estamos regidos con el Código de Trabajo, por lo tanto también hay que tener el tema de la puntualidad, la asistencia y el rendimiento. Yo creo que es netamente la evaluación que te hace tu jefatura directa por el compromiso, por las labores que desempeñas, y obviamente a veces va de la mano también por los reclamos. Reconsiderar que todos nosotros trabajamos con una acreditación y la acreditación va justamente por tramo y va de la mano con los reclamos de los pacientes o de los o de las personas que van a atenderse a una entidad pública, cómo te califican. Si te califican que trataste mal, que no sabes dar una indicación, y todo eso se lleva a una bolsa, a un cálculo final y te determina que tú no estás en tramo 1 como excelencia, que atiendes a todos los funcionarios, a todos tus pacientes, a todos los clientes externos, por decirlo de alguna manera, de la mejor manera, y te bajan y te califican en el tramo 2, que también va regularizado y de la mano justamente con la resolución sanitaria, en el cual tú cumples con todos los requisitos sanitarios, todos los requisitos preventivos que van de la mano justamente con el Departamento de Prevención, en el cual en alguna manera quieren regular y que la entidad trabaje de la mejor manera, con las mejores condiciones, tanto para los clientes internos como para los clientes externos. Pero lo que yo no te puedo decir y lo que yo no pude averiguar es cuánto es el porcentaje, cómo se calcula ese porcentaje. Pero sí dicen que es para todos los funcionarios que son de planta y contrata, pero tampoco dice, y tampoco encontré de nada, de cuál es el requisito contractual. ¿En qué sentido? ¿Tienes que tener un año de calendario? ¿Tienes que tener 6 meses? ¿O es algo que se otorga por medio de una resolución y va a cada uno de esos funcionarios? ¿Ya? Entonces, en definitiva, es lo que más te pude averiguar de eso. Igual es interesante saber un poquito más del municipio, así que no estaría malo ahí leerme la ley 19.378 completa, con todos sus artículos y títulos. Chicos, consultas, dudas, recuerden que yo en la clase anterior les mandé mi correo. Durante estos días no recibí ninguna consulta ni duda, ¿ya? Así que recuerden, acuérdense que viene el test parcial, después viene el test global, hay un caso, hay preguntas que son de alternativa, otras que son verdadero y falso, y hay otras que son del complemento de los términos de terminología, ¿ya? Así que cualquier consulta o duda que tengan, no duden en hablarme en mi correo. Yo estoy sentada en mi escritorio y sin ningún problema. En las carpetas complementarias no hay información, solamente tengo material de texto, ¿ya? Que es todo lo que hablamos, pero hay más detalle en cada uno de ellos. En las carpetas complementarias se habla justamente de los videos, y en realidad subí solamente un video. Y como siempre les digo, lean el estatuto administrativo completo. Acuérdense, nosotros hablamos solamente de deberes y derechos, ¿ya? Y de algunos conceptos básicos que caen dentro del estatuto administrativo. El estatuto administrativo es gigante, ¿ya? Así que a leer. Es súper importante leer, siempre informarse. A lo mejor a veces uno no puede memorizar el artículo, la ley, pero analizando el concepto y la definición e interpretándolo de la mejor manera, se entienden muchas cosas. Y también te ayuda de alguna manera a enfrentar alguna circunstancia o acontecimiento dentro de tu mismo lugar de trabajo. Recuerden que también tienen un departamento jurídico todas las entidades públicas. Y ese departamento jurídico, como también el departamento de personal, tienen que entregarles a ustedes las herramientas necesarias para que tengan más conocimiento, para que se puedan defender, puedan saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Ya chicos, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Qué me dicen? Nos vemos el lunes 11.
Ya, chicos, entonces un gusto haber estado con ustedes, un gusto haber compartido con ustedes. Vayan a descansar. Nos vemos el lunes 11. Que estén muy bien. Chao, chao.